Instituto de Física Teórica, gracias, que va a hacernos una introducción al tema. Va a hacer una presentación sobre relatividad general para principiantes. Por favor. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Es un gran placer para mí iniciar esta jornada en conmemoración de la relatividad general. Sí, ahora bien. Bueno, como iba diciendo, es un gran placer para mí iniciar esta jornada por varias razones. Primero, porque siempre es un placer enfrentarse a un auditorio lleno de tanta gente joven. Y segundo, porque siempre es un placer hablar de la teoría física que todos los físicos llevamos un poco en el corazón, porque es algo así como el ideal al que aspiramos. Todos soñamos con, tal vez en nuestros sueños, elaborar una teoría física así de elegante, así de económica, así de bonita, como la relatividad general. Así que, teniendo en cuenta que este evento tiene un componente divulgativo importante, pues mi charla, que es la primera, es tal vez la que tiene un componente más pedagógico. Y la he decidido titular Relatividad General para principiantes, con la idea de redefinir el concepto de principiante según la audiencia. Y entonces yo creo que por razones estadísticas, principiante significa estudiante de primero de bachillerato. ¿Estáis de acuerdo, no? Estudiante avispado de primero de bachillerato, digamos. Bien, como he dicho, los físicos estamos bastante enamorados de la teoría general de la relatividad, pero también tenemos una cierta relación amor-odio con ella, porque es como demasiado perfecta, ¿no? Entonces aquí tengo una caricatura. Algunos de vosotros tal vez conozcáis esta película de Saura, en la que veis que Rafael Aparicio está en plena forma a los 100 años y, en cierto modo, la relatividad general también, a pesar de los años, está en plena forma, y lo veréis a lo largo de las charlas de hoy. Y aquí tenéis a los hijos que la quieren mucho, pero podéis ver un poco también una cierta hipocresía. Están todos esperando a que se muera para ver si son capaces de beneficiarse de la muerte de la señora, ¿no? Entonces, en cierto modo, también los físicos nos gustaría encontrar finalmente algún resquicio, digamos, de imperfección en la teoría general de la relatividad, y tendréis ocasión de ver cómo estamos en un momento histórico en el que la tecnología nos ofrece la posibilidad de ir más allá de lo que habíamos logrado hasta ahora en la exploración experimental de la relatividad general. O sea que estamos en un buen momento porque puede haber novedades durante los próximos años. Podemos descubrir alguna modificación, podemos descubrir alguna sorpresa. Mientras tanto, el mensaje es que Rafaela y la relatividad general están en buena forma, como podéis comprobar. Bien, la posición de la relatividad general en el mapa de las teorías físicas es básicamente en la base. Si queréis representar una alegoría de los fundamentos de la física, tal cual los conocemos ahora mismo, pues tendrían como dos pilares. Tendrías el pilar de la física, digamos, relacionada con el concepto de espacio-tiempo. Esto es todo lo que tiene que ver con la relatividad. Y tenéis el otro pilar, que es lo que tiene que ver con la física cuántica, y aquí el objeto de estudio principal, el objeto primario, son las partículas elementales, de las cuales he puesto aquí la tabla periódica. Estas son todas las partículas elementales que conocemos. La última, el Higgs, que está aquí, en el centro. Y, bien, el siglo XX, la física del siglo XX ha consistido prácticamente en, por un lado, la extensión del estudio de las consecuencias de estas dos básicas revoluciones de principios del siglo XX, y por otro lado el esfuerzo por hacerlas compatibles. El esfuerzo por hacerlas compatibles, por construir esta base aquí, no es del todo fácil hacer compatibles estas dos teorías. Y gran parte de las sorpresas a nivel teórico que hemos encontrado durante los últimos 50 años tiene que ver con el hecho de que juntarlas es un ejercicio lleno de sutilezas. Y
esa unión es hoy día, digamos, parcial, imperfecta. Es imperfecta, pero sabemos que esa unión tiene sentido porque existen áreas en las que las dos teorías se complementan de forma armónica. Y, por tanto, sabemos que es un problema que está bien definido. Lo que hizo Einstein hace 100 años, esencialmente, fue reunir en un solo andamiaje conceptual, es decir, en un solo grupo de ecuaciones matemáticas, si queréis, tres ideas que son como de lo más básico que te puedes imaginar a la hora de describir cualquier sistema físico: el espacio, el tiempo y la gravitación. Estas ideas son tan básicas que es difícil realmente, en particular estas dos, es difícil realmente hablar de física sin hablar de cosas que suceden en el espacio y en el tiempo. Es como una especie de prerequisito. Y, en cierto modo, durante mucho tiempo, la especificación de lo que es el espacio y el tiempo se consideraba más parte de la filosofía que de la ciencia. Einstein fue uno de los que realmente contribuyó más a clarificar el hecho de que la especificación del espacio y del tiempo es realmente parte de la ciencia. Más en concreto, hay dos ideas básicas que subyacen esta construcción de Einstein de hace 100 años. Una de ellas es la idea de la relatividad. Esto es una idea basada en el concepto de simetría. Y para los efectos de esta charla va a consistir simplemente en que hay una serie de enunciados que se suponen ciertos y que consisten en que las leyes de la física son independientes del punto de vista. Por supuesto, hay que definir qué se entiende por punto de vista. Aquí hay una alegoría. Esto es un fragmento de un dibujo de Escher. Si me permitís la broma fácil, esto es una escalera de gallegos, porque, como veis, no se sabe si suben o bajan. Ambos puntos de vista son consistentes. Son distintos, pero son equivalentes. Ese concepto de equivalencia de puntos de vista diferentes es el concepto que subyace a la relatividad. Y es el concepto que subyace a todo lo que llamamos argumentos de simetría en física. Y la primera vez en la historia que los argumentos de simetría se utilizaron como una herramienta para crear nuevas ideas fue realmente en el contexto de la relatividad. El segundo principio básico es el principio de localidad. Es la idea de que lo que ocurre aquí, ahora, es una consecuencia de lo que ha ocurrido hace un poco de tiempo en un entorno no muy grande de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que para describir lo que ocurre en una región pequeña del espacio, basta con fijarse en lo que ocurre en una región no mucho más grande, siempre que te fijes en tiempos suficientemente pequeños. Para que esa idea tenga sentido intrínseco, hace falta imaginar que hay un límite de velocidades, es decir, que no son posibles velocidades arbitrariamente grandes. Entonces, la idea de que la naturaleza tiene un límite de velocidad es la idea subyacente al concepto de localidad. Es una idea muy nueva. Esta sí que es una idea que no había sido, digamos, intuida anteriormente en la historia. Es una idea que llegó como una especie de golpe duro en la visión de los físicos a principios del siglo XX. De estas dos ideas nace el concepto de Einstein del espacio-tiempo, que es el objetivo, digamos, de esta charla, el explicar, si queréis, de qué manera estas dos ideas dan lugar de forma casi ineludible al concepto de espacio-tiempo de Einstein. Así que vamos a empezar por el principio. No vamos a empezar por Newton, como decía mi querido director, vamos a empezar por el gigante en el que Newton se subió, a los hombros del gigante a cuyos hombros Newton se subió, que es Galileo. Galileo fue el primero que habló de relatividad de forma explícita. Y la definición que Galileo da de la relatividad es perfecta, es casi la mejor que se ha dado en la historia. El concepto básico lo podéis, digamos, capturar imaginando que jugáis un partido de tenis en la cala de un barco que se está moviendo a velocidad constante sobre las aguas, tranquilas. La idea es que para jugar ese partido de tenis no tenéis que modificar vuestro estilo de juego. Podéis jugar perfectamente sin preocuparos de corregir por el hecho de que el barco se está moviendo. También podéis hacer malabarismos con bolas, lo podéis hacer incluso en un avión a toda velocidad, siempre que el barco o el avión no sufran aceleraciones, es decir, no sufran, por ejemplo, turbulencias. En ese caso sí que podéis tener dificultades para meter las bolas si estáis jugando al tenis. Pero si el movimiento es uniforme, deberíais ser capaces de jugar al tenis sin ningún problema. Es decir, las leyes de la física, vistas desde dentro del laboratorio, no te dicen cuál es la velocidad del laboratorio.
La velocidad del laboratorio no es una propiedad intrínseca del laboratorio. En otras palabras, el movimiento uniforme no se puede detectar desde dentro. Esto Galileo lo estableció para los movimientos horizontales naturales. En aquella época, los movimientos naturales eran muy importantes. El movimiento natural es el movimiento que persiste cuando eliminas las perturbaciones. Y la idea básica es, por ejemplo, tirar una bola sobre la mesa y si despreciáis el rozamiento con la mesa y la resistencia del aire, la bola seguirá a velocidad constante moviéndose en línea recta. Esto que parece una tontería no lo era tanto en aquella época porque, por ejemplo, los griegos fracasaron en encontrar una teoría del movimiento, en particular porque identificaron mal los movimientos naturales. Galileo los identificó bien e identificó dos. El movimiento horizontal, que seguía el principio de inercia, es decir, que si no lo tocas, las cosas siguen moviéndose a velocidad constante en la línea horizontal. Y luego, claro, como Galileo vivía en la Tierra y todavía no había llegado Newton para colocarnos fuera de la Tierra y ver el universo, digamos, en su conjunto, si estás en la Tierra hay otro movimiento natural obvio, que es la caída libre. La caída libre es un movimiento acelerado, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y para Galileo era un movimiento natural. Para Newton no, incluso para nosotros ahora no lo es, ¿no? Porque decimos, no, hay una fuerza, la Tierra está tirando de los objetos para abajo, así que hay una fuerza en ese movimiento. Sin embargo, Galileo, como no sabía nada de las fuerzas, o no había introducido ese concepto de forma explícita, lo veía como un movimiento natural y tenía buenas razones. ¿Por qué? Pues porque descubrió que es universal, es decir, las cosas caen con la misma aceleración independientemente de qué están hechas, de su masa, de su tamaño. Todos los objetos caen con la misma aceleración en el campo gravitacional de la Tierra. Por tanto, parece que el hecho de caer y las propiedades de la caída no dependen de ninguna propiedad intrínseca del objeto. Por eso debe de ser una especie de movimiento natural, una cosa que está escrita en las leyes de la naturaleza. Newton, por supuesto, cambió el punto de vista y dijo, bueno, lo que pasa es que la fuerza de gravitación es una fuerza muy especial, muy particular. Y cuando escribís la fórmula para la gravitación de Newton, veis que aparecen aquí las masas de los objetos que están gravitando mutuamente. Pero cuando consideráis el efecto de la fuerza en un objeto, en qué medida lo acelera, aparece otro número que se llama la masa inercial, que te mide la resistencia de ese objeto a acelerar. Y lo que pasa con la fuerza de gravitación es que, por razones curiosas, estas dos masas son iguales. Si esto fuera la fuerza eléctrica, aquí no aparecerían las masas, aquí seguiría apareciendo la masa inercial. Y por tanto, en la fuerza eléctrica no aparece este fenómeno de que las masas son iguales y los movimientos no dependen solo de las condiciones iniciales, dependen también de qué es lo que se está moviendo. Si tienes una cosa con una carga o con otra. Hoy en día sabemos que esta igualdad de masas es cierta en una parte en 10 a la 13, más o menos. Y probablemente en los próximos años mejoraremos mucho este número. Ya en la época de Einstein se sabía que esto era mejor que una parte en 1.000.000. Y la actitud de Einstein fue decir, bueno, decir que esta cosa tan precisa es una curiosidad, una particularidad de la gravitación, tal vez sea un poco limitado. Tal vez es que esto es la razón de ser de la gravitación. Probablemente este es el principio básico que determina las propiedades de la gravitación y no es un hecho, digamos, anecdótico. ¿De acuerdo? Así que la interpretación de Einstein es que, en realidad, esto se parece mucho a un movimiento natural de Galileo. Fijaos que si es cierto que todas las cosas caen igual en un campo gravitacional, entonces una cosa que ocurre es que si tú estás aquí tranquilamente en una cabina cerrada en la superficie de la Tierra, no puedes distinguir esta situación de la situación en la que estás acelerando en una nave justamente con una aceleración 9,8 metros por segundo al cuadrado. Todo lo que este señor haga aquí dentro y este señor aquí dentro, pues son indistinguibles para ellos. Las situaciones son distintas desde fuera, pero localmente, es decir, para el señor que está dentro, la situación es indistinguible. ¿Bien? ¿Pero esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el movimiento acelerado tampoco se puede determinar desde dentro del laboratorio, si mira por la ventanilla. Es decir, puedes interpretarlo como una extensión del principio de relatividad.
Y por esa razón se llama relatividad general. No se llama, bueno, se podría llamar teoría de la gravitación de Einstein. Bueno, se llama también relatividad general por esta idea, porque supone una extensión de la noción esta galileana de que desde dentro del laboratorio tú no puedes determinar de forma unívoca si te estás moviendo o no. Bien. Un eslogan equivalente para esta situación es decir que la gravitación no existe. Esto parece un poco una butad. Hay que cualificarlo, y para cualificarlo pues simplemente decimos en caída libre. Si tú te colocas en caída libre, te sientes ingrávido. Todos lo hemos experimentado en una montaña rusa. Y aquí tenemos a Hawking experimentándolo en uno de estos aviones que se utilizan para entrenamiento de astronautas para experimentar la caída libre, la sensación de ingravidez. Aquí está Hawking flotando con la manzana de Newton. Y bueno, efectivamente, esta es la idea. La gravitación parece que depende del punto de vista, ¿no? Si tú estuvieras toda la vida en caída libre, no notarías la gravitación. Por tanto, en el fondo, el movimiento acelerado de Galileo es un movimiento natural, porque la fuerza no actúa realmente subjetivamente sobre el que está en caída libre. La única razón por la que notamos la gravitación es que hay otras fuerzas en la naturaleza que contrarrestan. Pero, siempre hay un pero interesante en física. Los peros son muy interesantes en física, ¿de acuerdo? Pero, en realidad, si sois un poco picajosos, os daréis cuenta de que la manzanita que está aquí un poco más abajo que Hawking, en realidad cae con una aceleración ligeramente mayor que Hawking. ¿Por qué? Pues porque está un poquito más cerca del centro de la Tierra. Y estos 9,8 metros por segundo al cuadrado de aceleración de caída son una cantidad que está medida, yo qué sé, no sé muy bien cómo está medida, pero a nivel del mar, no sé qué, hay, digamos, una definición de este objeto, pero es ligeramente diferente si te vas muy alto o si te metes en un túnel, en una mina muy abajo. O sea que realmente existen aceleraciones residuales entre objetos próximos porque el campo gravitacional de la Tierra no es uniforme. Así que esta sensación de desaparición local de la gravitación es solo aproximada. Es un concepto local. Es algo que ocurre, si te fijas, en una región pequeñita y en tiempo pequeño. Tienes que estar mirando durante un tiempo pequeño. En ese caso, entonces puedes aproximadamente olvidarte de la gravitación. Estás flotando como el elefante este. Pero, estrictamente, la fuerza gravitacional es diferente en diferentes puntos, apunta en diferente dirección, tiene diferente magnitud. Y, por tanto, hay que siempre especificar esta idea de que es un hecho de carácter local. Si consideráis el espacio y decidís dividirlo en celdas, en regiones pequeñas, con una cierta criterio para el tamaño de las celdas que sea aproximadamente pequeño, y colocáis dentro de cada una de ellas un observador en caída libre, como estos elefantes, entonces ninguno de ellos va a notar aproximadamente la gravitación. Pero cada uno de ellos puede mirar al vecino y medir con precisión cuál es la aceleración relativa entre ellos, esta aceleración residual, esta aceleración de marea. Exactamente como Hawking puede hacer con la manzana. Si haces esto y reconstruyes, digamos, toda esa información, tienes suficiente información para reconstruir todo el campo gravitacional. Esta es una especie de método un poco redundante, un poco, si queréis, trabajoso, pero este es el método que utiliza Einstein para definir el campo gravitacional. Tomar siempre el punto de vista, si es posible, de los que están en caída libre, porque es el punto de vista que no depende de nada más que la gravitación. Ha hecho aparición el concepto local. Y como os dije al principio, esto de la localidad, para que realmente forme parte de las leyes de la naturaleza y lo podáis poner en una placa y decir, bueno, esto es una ley de la naturaleza, hace falta que exista una velocidad máxima, para que no sea posible, por ejemplo, que lo que está ocurriendo ahora en la galaxia de Andrómeda me vaya a afectar a mí dentro de 2 minutos, a pesar de que está a más de 2 millones de años luz de distancia. Si no existiera una velocidad límite en la naturaleza, entonces la cuestión de la localidad sería una cuestión un poco que dependería de las circunstancias. Dependería de qué sistema tienes ahí. No estaría grabado en las leyes de la naturaleza.
Y de hecho, no es nada obvio que esta idea de imponer una velocidad máxima sea una buena idea. Porque si os fijáis, por ejemplo, en la teoría newtoniana, en la teoría del movimiento newtoniana, sabéis que al componer movimientos las velocidades se suman. Es decir, si tenéis, por ejemplo, una locomotora que va con velocidad v y la combináis con el movimiento de este chico que va con velocidad w con respecto a la locomotora, el movimiento combinado tiene una velocidad que es la suma de las dos. Esto es muy intuitivo, esto es algo que tenemos grabado incluso en nuestras subrutinas en el cerebro porque es la base de poder esquivar un depredador cuando se abalanza sobre ti, etc. Pero esto obviamente está en contra de la idea de una velocidad máxima, porque imaginaos que existe una velocidad máxima en la naturaleza y yo construyo una nave espacial que hace el 90% de la velocidad máxima. Si puedo construir una, puedo construir dos, porque no tengo más que doblar el presupuesto. Si tengo dos y las coloco de espaldas y las arranco, entonces, con respecto a los señores que van en una de las naves, la otra va a 1.8 veces la velocidad máxima. Si el principio de relatividad es correcto, el sistema de referencia de los que van en la nave es igual de bueno que los de la factoría. Por tanto, tengo que asumir que es imposible que exista una velocidad máxima si tengo el principio de relatividad operativo. ¿Vale? Sin embargo, y parece que es imposible tener esta ley de la naturaleza, digamos. Sin embargo, fijaos que hay una especie como de sutileza en este argumento. Imaginaos que yo impongo que hay una velocidad máxima y además fuerzo a que valga el principio de relatividad. Entonces, automáticamente, la velocidad máxima tiene que ser absoluta. Absoluta significa que es la misma para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque si no lo fuera, yo podría colocarme dentro de un laboratorio y determinar cuál es su velocidad sin más que hacer experimentos dentro y ver cuál es la velocidad máxima de la naturaleza dentro del laboratorio. ¿De acuerdo? Así que si hay una velocidad máxima y impongo que no puedo detectar el movimiento del laboratorio desde dentro con las ventanas cerradas, forzosamente necesito que esa velocidad máxima sea absoluta. Quiere decir que es la misma para todos. Y esto, digamos, esto es la resolución, si queréis, de un drama que tuvo lugar durante todo el siglo XIX y que culminó a finales del siglo XIX, principios del XX, con una situación de crisis cuando los físicos se dieron cuenta de que la velocidad de la luz era absoluta. Es decir, la luz tiene la misma velocidad independientemente del movimiento del receptor y del emisor. Todos los experimentos daban que la velocidad de la luz no dependía de nada, era siempre la misma. Pero claro, esto era una cosa sorprendente porque todas las velocidades que en el mundo habían sido eran relativas. Y aquí tenemos una velocidad absoluta. Pero veis que todo esto lo que indica es que en realidad la velocidad de la luz es la velocidad máxima de la naturaleza y que el principio de relatividad es compatible con ello. Y esta es la idea que distinguió a Einstein de todos los demás que en la época estaban intentando entender este fenómeno, este problema. El que vio claro, digamos, que el problema estaba en la ley de suma de velocidades fue Einstein. Bien, entonces, para poner un poquito más de miga en esto, vamos a inventar un concepto que se llama espacio-tiempo. Espacio-tiempo a este nivel va a ser simplemente la historia del espacio. Es decir, vamos a colocar el espacio en un tiempo determinado con todas las cosas que tiene dentro y vamos a imaginar que repetimos, hacemos fotos al espacio con todos los objetos que tiene dentro, las partículas, en diferentes tiempos. Los ponemos unos encima de otros, o sea que hacemos un dibujo de la historia. Por ejemplo, si tengo una partícula aquí y digo que está parada, entonces su historia es una recta vertical porque no se mueve en el espacio, pero se mueve en el tiempo, porque el tiempo pasa. ¿De acuerdo? O sea que si veo una recta vertical, eso quiere decir que la partícula está parada. Si la partícula se mueve con velocidad constante hacia la derecha, entonces su historia es una recta inclinada hacia la derecha. La velocidad es simplemente la tangente del ángulo que forma con la vertical. Si tengo una partícula que se mueve con movimiento acelerado, cualquiera, entonces su historia es curva. Historia curva, movimiento acelerado. Historia recta, movimiento uniforme. Historia parada, reposo, un caso particular en el que la recta es vertical. Si tenéis un movimiento que es periódico, lo podéis usar como un reloj para medir el tiempo y parametrizar los otros movimientos. O sea que en este dibujo, si queréis, está la caricatura de lo que es la definición de la mecánica en física. Necesitas relojes, necesitas
una parametrización de los movimientos. Y veis que la ventaja de esta imagen es que de un vistazo ya podéis ver qué tipo de movimiento tenéis. Así que vamos a considerar un par de señores. Aquí tenemos a Alicia, que está parada, ¿de acuerdo? Esto es el espacio y esto es el tiempo. Mido el tiempo en años y el espacio en años luz, para que así la velocidad de la luz valga 1, un año luz por año. Y aquí tengo a Bernardo. Bernardo está moviéndose hacia la derecha a una velocidad constante con respecto a Alicia. Y además tengo un rayo de luz, que va más rápido que Bernardo, también hacia la derecha. Entonces, si Alicia mide la velocidad de la luz, lo que hace es dibujar un triángulo rectángulo como este, mide el tiempo, mide el espacio y los divide, y obtiene 1. ¿Vale? Y la razón por la que tira la recta así vertical es porque ella, para medir el tiempo, en diferentes puntos de llegada del rayo de luz, necesita una serie de relojes que están sincronizados con el suyo y están parados. O sea, ella ve los relojes, los coloca ahí tranquilamente, los va colocando antes de que llegue el rayo de luz, los sincroniza, están todos ahí parados, ¿vale? Y entonces cuando pasa el rayo de luz suena una campana, plan, plan, plan. Esto de la campana os reiréis, pero así es como trabajaba Galileo. Galileo tiraba las bolas en un plano inclinado y ponía unas campanillas para así medir el tiempo. Tenía unas campanillas y él iba mirando un reloj de arena o un reloj de agua e iba apuntando a qué altura estaba justo cuando veía la campanilla. Si Bernardo quiere hacer la misma operación y medir el rayo de luz, entonces él tiene que utilizar una serie de relojes que están en reposo con respecto a sí mismo, ¿vale? Por tanto, los relojes de Bernardo tienen que estar colocados a lo largo de rectas inclinadas paralelas a Bernardo. Pero veis que si hace la cuenta y mide este tiempo y mide este espacio, le sale un resultado que es diferente de 1. Y esto es lo que la teoría newtoniana te diría, que Bernardo va al alcance de la luz y entonces la ve ir más lenta. Pero si la luz realmente es una velocidad absoluta, la única solución es que Bernardo mida a través de esta recta para que esta tenga la misma longitud que esta. ¿Pero esto qué es? Esto es que Bernardo ve el espacio diferente que Alicia. El espacio de Bernardo está inclinado con respecto al espacio de Alicia. El ángulo de inclinación es justamente el mismo que el de la velocidad de Bernardo y Alicia. En esta simple observación está toda la relatividad. ¿Okay? Muy sencillo. Si le ponéis fórmulas a esto, con fórmulas trigonométricas muy sencillas, es un ejercicio muy simple, descubrís, por ejemplo, que cuantitativamente la mayor diferencia es que los relojes, cuanto más rápido van, es decir, cuanto más se aproximan a la trayectoria de un rayo de luz, cuanto más tumbada está su historia, más lentos van. Esto se llama la dilatación del tiempo. Y aquí está la fórmula. Este es el tiempo propio, que es el tiempo que marca el reloj, los tic-tacs del reloj, y esto es el tiempo al cuadrado y la distancia al cuadrado medidas desde fuera por unos referenciales que no se están moviendo. Es decir, esto es la parametrización de la trayectoria del reloj y esto es lo que el reloj va ticando, tac, 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 tac. ¿Veis que esta idea de que el espacio se tuerza implica automáticamente que ya no hay simultaneidad como una propiedad absoluta de la naturaleza? Porque dos cosas que suceden igual, o sea, son los mismos fenómenos, los mismos eventos en el espacio-tiempo, ocurren en diferentes tiempos según la partición de Alicia y la partición de Bernardo. Bernardo parte el espacio y el tiempo de forma inclinada, y entonces él ve uno antes que el otro, mientras que Alicia los ve a la vez. Así que el concepto de tiempo se vuelve, digamos, maleable, en cierto modo, y se mezcla con el de espacio. Esto que acabo de escribir es lo que se llama la estructura local del espacio-tiempo. Si tenéis un punto del espacio-tiempo, es decir, un momento del tiempo y un punto del espacio, algo que ocurre como, por ejemplo, una bomba que estalla, ¡pum!, en un punto del tiempo y del espacio, entonces podéis dividir el espacio-tiempo alrededor suyo básicamente en tres tipos de regiones. Están aquellos puntos que se pueden unir por un rayo de luz y que forman un cono, y esos puntos tienen la misma pinta para cualquier señor que pase por ahí a cualquier velocidad, ¿vale? Porque la velocidad de la luz es la misma para todo el mundo y por tanto este cono siempre estará ahí a 45 grados igual. Es invariante. Luego, al interior del cono están todos los puntos que se pueden conectar, que están en el futuro de ese, porque como la velocidad de la luz es máxima, tú no te puedes salir a partir de aquí no puedes salirte de este cono. Y viceversa, en el pasado están todos aquellos que, sin violar la velocidad de la luz, el límite de velocidad de la luz, pueden alcanzar ese. Y aquí a los lados están todos aquellos que son potencialmente simultáneos con ese, de acuerdo con alguien.
¿de acuerdo? Porque como el espacio de la gente depende de cómo lo corten, depende de la inclinación de estos cortes, pues una cosa que está aquí, por ejemplo, puede ser simultánea con ese o puede estar antes o después de ese, dependiendo de quién lo está mirando. Así que lo que te da este dibujo es una división causal del espacio y del tiempo. Si le decís a un físico que os dibuje el espacio-tiempo, probablemente os dibujará esto. Y esta estructura está experimentalmente probada, al menos directamente, hasta 10 a la menos 17 centímetros en los aceleradores de partículas. Y probablemente va mucho más allá, pero mucho más allá. Bien, ahora volvemos a nuestro caso de la gravitación. Tenemos nuestros elefantes en caída libre. Habíamos dicho que en caída libre no se nota la gravitación. Y por tanto, en caída libre tiene que aplicar todo esto que acabo de decir. ¿De acuerdo? Es decir, que estos elefantes, si les pidieras que describieran el espacio-tiempo en un entorno suyo, te dibujarían conos de luz igual que los que acabo de dibujar ahora mismo. Dices, sí, no, la luz va siempre a la misma velocidad y tal. Porque estos tíos pues, están en caída libre y no notan la gravitación, no notan nada particular. Sin embargo, sabemos que esta imagen de que la gravitación no existe es solo aproximada. Si te alejas un poquito, ya empiezas a notar la aceleración. Y también sabemos que la luz cae en un campo gravitacional. Si yo enfoco este láser al techo, no da la impresión de que caiga, pero en realidad cae. Hay muchas maneras de ver que cae. Una de las más obvias es darse cuenta de que tiene energía, porque nos calienta la mano, y si tiene energía le tienes que asignar una masa por la famosa ecuación que todo el mundo sabe, E igual a mc². Así que tiene que caer. De hecho, cae igual que una piedra. El principio de equivalencia te dice que cae exactamente igual que las piedras. Lo único que pasa es que es muy difícil ver la caída porque va muy rápido. Entonces, una piedra cae en un segundo 5 metros y la luz también cae 5 metros en un segundo. Lo que pasa es que para cuando ha pasado el segundo está más allá de la Luna. ¿Okay? Y para entonces, además, el campo gravitacional de la Tierra ya no está tirando, con lo cual realmente no cae 5 metros. Pero si el campo gravitacional de la Tierra fuera uniforme de aquí a la Luna, al llegar a la Luna estaría 5 metros más abajo. Así que los conos de luz se tienen que curvar cuando te alejas un poquito del punto donde estás, aunque estés en caída libre. De tal forma que el principio de equivalencia te dice que si estás en un punto del espacio-tiempo, los conos de luz son rectos aproximadamente cerca de ti, pero en cuanto llegas a la zona donde la marea es significativa, los conos de luz empiezan a curvarse. Y entonces la idea es simplemente embaldosar el espacio-tiempo con mis elefantes, en trocitos en los que los conos de luz son aproximadamente rectos. Embaldoso el espacio-tiempo así. Y lo que hago es tener en cuenta las aceleraciones de marea, que lo que hacen es decirme cómo los conos de luz se van rotando, se van girando unos con respecto a los otros. Porque los rayos de luz realmente, cuando los miras globalmente, van curvados. Por tanto, los conos de luz tienen que ir adaptándose a la dirección que en cada punto tiene el rayo de luz. Pero localmente, los conos de luz parecen rectos. Por tanto, lo que tengo es un embaldosado en el que tengo que ir girando las piezas, por así decirlo. Si no hubiera gravitación, no hubiera fuerzas de marea, entonces los conos de luz encajarían perfectamente unos con otros, porque los rayos de luz van globalmente rectos siempre, y entonces esta descripción de los conos de luz pequeñitos sería muy redundante, no sería muy útil, porque los conos de luz pequeños coinciden con los grandes. Einstein sabía que había visto esto en algún sitio, ¿vale? Esta idea no es nueva. Esta idea es la que utilizaron Gauss y Riemann en el siglo XIX para describir la geometría no euclidiana. La geometría, por ejemplo, de las superficies curvas como una esfera. Aquí la idea es que si tienes una esfera y dibujas triángulos en la esfera determinados por líneas de longitud mínima, resulta que, por ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo en una esfera no es, en general, 180 grados. Ni el ratio del diámetro, o sea, de la circunferencia al diámetro es pi. En fin, la geometría no es euclidiana. Pero la forma en la que Gauss y Riemann describieron la situación general es imaginar que cualquier superficie curvada, como la esfera o una cosa que tenga por aquí bollos o lo que sea, lo puedes ver como el límite de un poliedro, más o menos. Si consideras un poliedro suficientemente fino, entonces parece una esfera, ¿de acuerdo? Pero si te vas a distancias muy pequeñas, estás en una de estas caras, las caras son planas. Y aquí vale el teorema de Pitágoras.
para ver modificaciones del teorema de Pitágoras tienes que dibujar triángulos que encajen varias caras del poliedro. Así que la idea de estos señores fue describir matemáticamente este límite. Básicamente la idea era coger el teorema de Pitágoras y desarrollarlo en serie de Taylor para ver cómo se va deformando cuando aumentas el triángulo. Eso es la parte, digamos, de las matemáticas que ellos desarrollaron. Y la idea física está clara, o sea, la idea geométrica, la idea intuitiva está clara. La idea es recuperar la curvatura a partir de pegar descripciones que son localmente no curvadas, localmente planas. La idea de Einstein es exactamente la misma, pero para el espacio-tiempo. Lo que haces es, coges un espacio-tiempo y el principio de equivalencia te dice que siempre tiene la misma pinta. Tiene pinta de un embaldosado a base de conos de luz rectos. Pero si el espacio-tiempo tiene una estructura no trivial, como el caso de la geometría no euclidia, pues tienes que ir rotando, girando los embaldosados, y ahí es donde está la curvatura, en esa información. En las fuerzas de marea, que interpretas como una curvatura. ¿De acuerdo? Esta es la idea básica de la relatividad general. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿quién controla la curvatura? Pues las controla Newton, por supuesto, porque hasta ahora no hemos hablado de Newton nada, pero Newton es muy importante. Newton la controla porque Newton te dice cuánta aceleración de marea hay. Porque te dice, bueno, pues tengo una masa aquí, o tengo la Tierra, o tengo el Sol. Dependiendo de lo que tenga generando la gravitación, entonces tendré diferentes cantidades de fuerza de marea. Y la fuerza de marea es lo que te da la curvatura. Así que, para determinar la curvatura del espacio-tiempo, lo que tengo que hacer es saber cuál es la distribución de masa en el espacio-tiempo. Y básicamente la ecuación que sale es una ecuación muy simple. Una vez que ya has generado todos estos conceptos, entonces la ecuación de Einstein es simple. Te dice que la curvatura del espacio-tiempo es igual a la densidad de energía de impulso multiplicada por la constante de Newton. Tiene que aparecer el impulso porque en relatividad la energía se mezcla con el impulso igual que el tiempo se mezcla con el espacio. Así que las cosas también gravitan por su velocidad, no solo por su energía. Es un poco parecido a las fuerzas eléctricas y magnéticas. Las eléctricas están conectadas a la carga y las magnéticas a la velocidad de la carga. Pues aquí pasa algo parecido. Este componente de impulso es como una especie de componente magnética de la gravitación. Bien, esta es la ecuación básica de la estructura del espacio-tiempo. Esta ecuación está en la base de la física, es una de estas ecuaciones primitivas básicas. Un eslogan muy interesante, muy divertido, es imaginar que, de acuerdo con esta ecuación, la constante de Newton se reinterpreta en cierto modo como un coeficiente de elasticidad del espacio. Si la constante de Newton no fuera cero, entonces la curvatura del espacio no respondería a la presencia de masa. Podrías poner ahí una masa y no cambiaría la curvatura del espacio-tiempo. Sería una especie de contenedor rígido. Podría tener curvatura, pero sería rígido. Y entonces eso también te da la idea de que deben existir ondas gravitacionales producidas por perturbaciones de la materia. Si por ejemplo, hago así, estoy acumulando energía aquí en un punto del espacio-tiempo, eso tiene que producir, como en cualquier otro medio elástico, tiene que producir una reacción del espacio y producir ondas de curvatura. Las ondas de curvatura son las ondas gravitacionales, que son muy importantes en este momento histórico porque estamos tal vez a los albores de detectarlas directamente, experimentalmente, como veréis en la próxima charla. Bien, no sé cuánto tiempo tengo. 20 minutos. Bien. Vamos a pensar un poco más en detalle cómo funciona esto de la curvatura. Entonces, vamos a coger el caso, digamos, sencillo de la física newtoniana. Vamos a considerar una masa, como el planeta Tierra, que está ahí parada. ¿De acuerdo? Entonces, en el diagrama del espacio y tiempo, ponemos aquí la Tierra, está aquí parada, o sea que su historia es vertical. No se mueve en el espacio, pero se mueve en el tiempo. Y yo puedo tener una serie de señores que están ahí colocados a una cierta altura del centro de la Tierra y están en reposo con respecto a la Tierra, o sea que su trayectoria también es vertical y paralela a la de la Tierra. ¿Vale? Si estoy muy lejos, el campo de gravitación de la Tierra es muy débil. Así que los conos de luz que están soportados sobre puntos aquí muy lejos son conos de luz ordinarios que no saben nada de la gravitación, aproximadamente. Pero a medida que me voy acercando a la Tierra, la luz tiende a caer hacia la Tierra. Y eso quiere decir que los conos de luz tienden a tumbarse un poquito hacia la posición de esta, pues tienen que caer, ¿de acuerdo?
Así que los conos de luz empiezan a girar, Y veis que automáticamente ocurre un efecto curioso, porque si yo coloco un reloj aquí en estas trayectorias, estos son relojes que están colocados a diferentes alturas del campo gravitacional y están parados. Veis que como los conos de luz se tumban, visto desde el punto de vista local, esta trayectoria está más cerca del borde del cono de luz que del centro. Por tanto, estos relojes van más lentos que estos, simplemente por el efecto de dilatación del tiempo de toda la vida. ¿De acuerdo? O sea que este simple diagrama te explica por qué los relojes van más lentos en la parte baja del campo gravitacional. O sea, una forma de rejuvenecer es pasar unas vacaciones cerca de un agujero negro, por ejemplo. ¿Cuánta curvatura hay? ¿Cómo podemos cuantificar esto? Entonces aquí esto es ahora para los de bachillerato, ¿vale? Vamos a hacer una transparencia de bachillerato. Tenemos que estimar de alguna manera el ángulo de giro de los conos de luz. El resultado es este. Esta es la cantidad, digamos que, salvo factores, esta es la cantidad que sale. Esto resulta que gm partido por r es también la velocidad al cuadrado que tiene un satélite artificial típicamente que está girando alrededor de la Tierra a radio r. Es también más o menos, salvo un factor 2, la velocidad de escape. Es decir, todas las velocidades típicas de cosas que se mueven bajo la influencia de la gravitación tienen una velocidad que es gm partido por r. Por tanto, este ángulo también es del orden de la velocidad típica dividido por la velocidad de la luz al cuadrado, que es el orden, digamos, de los efectos relativistas. Las cosas que difieren de la teoría de Newton en primer orden vienen pesadas con este factor. ¿De acuerdo? Así que esta caída de los conos de luz es un efecto relativista del mismo orden que los efectos relativistas de la relatividad especial, en primera aproximación. Y para estimarlo podemos ver que esto está básicamente controlado por la cantidad por la caída de los rayos de luz, ¿de acuerdo? Porque los conos se tumban, ¿de acuerdo? Entonces lo puedes estimar teniendo en cuenta cómo caen los rayos de luz. Entonces, para ver cómo caen los rayos de luz, imaginamos que tenemos aquí la Tierra, por ejemplo, y vemos un rayo de luz rasante que cae un poquito. Esto solo es efectivo mientras el rayo de luz está en las proximidades de la Tierra, o sea que vamos a considerar solo la situación en la que el rayo de luz recorre un espacio que es del orden del radio de la Tierra, porque en cuanto ya está muy lejos el campo gravitacional se vuelve muy débil y entonces el rayo de luz sigue recto. ¿De acuerdo? O sea que el ángulo realmente de deflexión está controlado por el tramo del recorrido en el que el rayo de luz recorre un espacio del mismo orden que la distancia al centro de la Tierra. ¿Vale? Y entonces es muy fácil, porque este ángulo es esta altura dividido por esta longitud. ¿De acuerdo? Y esta longitud es r, y esta altura es la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado partido por 2. La fórmula de... Esto no es ni siquiera de bachillerato. Y este tiempo es simplemente el tiempo que tarda la luz en recorrer este espacio, que es r partido por c. Y la g es la fórmula de la gravitación. Así que obtenéis esta formulita, ¿de acuerdo? Que os dice cómo tumban los rayos de luz. Y si tenéis esta formulita, pues tenéis mucho, porque ya sabéis, por ejemplo, cómo de importantes son los efectos de la curvatura en, digamos, el mundo que nos rodea. Por ejemplo, si consideráis la Tierra y consideráis una circunferencia alrededor de la Tierra del tamaño de la Tierra, más o menos, y le medís la circunferencia y el diámetro, los dividís, el resultado difiere de pi por un factor que es más o menos el valor de este phi para la Tierra. Y eso es una cosa del orden 10 elevado a menos 9, una parte por 1000 millones. Y si consideráis un par de relojes que están uno en la superficie y otro pues, a una altura del mismo orden que la distancia hasta el centro de la Tierra, o sea, este estaría, por ejemplo, a 6000 kilómetros del centro y este ponte a 10.000 kilómetros del centro. ¿Vale? La diferencia de ritmo de los relojes también difiere de sincronía en un factor del orden de una parte en 1000 millones, más o menos. Esto es muy pequeño, pero tenemos relojes muy precisos, son relojes atómicos, y hace ya muchos años que hemos visto este efecto. No solo lo hemos visto, sino que ahora ya forma parte de la tecnología cotidiana. Y cuando una teoría empieza a formar parte de la tecnología cotidiana, eso quiere decir que tenemos mucha seguridad en esa teoría. Esto es la base, o sea, esto tiene en cuenta, perdón, este efecto ha de ser tenido en cuenta para hacer funcionar correctamente los GPS. Porque si no, como es un efecto acumulativo, que va siempre en la misma dirección, una especie de retraso constante, acabaría sacando, digamos, de calibre a los GPS rápidamente, porque no es un efecto, digamos, aleatorio, sino que es un efecto acumulativo.
y ha de ser tenido en cuenta para que funcionen. Los GPS de los móviles. Si os vais, o sea, en la Tierra los efectos son de este orden. Si os vais a la órbita de Mercurio tenéis más o menos 10 a la menos 5. Esto creo que está mal, yo creo que es 10 a la menos 6 la órbita de Mercurio y 10 a la menos 5 la superficie del Sol, ¿vale? Porque está más cerca. La órbita de Mercurio es importante históricamente porque la órbita de Mercurio se sabía que precesaba, se sabía que la órbita de Mercurio, como giraba sobre sí misma, 43 segundos de arco por siglo, algo así, y entonces este efecto no se explicaba bien en la teoría newtoniana, y el cálculo de este efecto fue lo que convenció a Einstein de que estaba, digamos, de que su teoría era correcta psicológicamente. Él, digamos que en su ego, consideró muy importante ser capaz de cazar este número precisamente. Es uno de los llamados test clásicos de la relatividad general. El otro, que fue el crucial desde el punto de vista sociológico, es el medir la curvatura de los rayos de luz cuando pasan cerca del Sol, y por eso la figura importante es el valor del phi en la superficie del Sol, pero como ya digo, esto está mal, esto es al revés, ¿vale? Estos efectos proporcionan tests de la corrección de la relatividad general, tests experimentales, más o menos, grosso modo, al 1 por 1000 de precisión. Los tests modernos, el principal es un test que involucra estrellas de neutrones en rotación que emiten pulsos de radiación electromagnética de manera regular, los llamados pulsars, sobre los que probablemente oiréis más durante el día de hoy, y que son sistemas en los cuales las velocidades de rotación son tan grandes que los efectos son del orden del 1%. Los efectos relativistas son del orden del 1% a nivel de la órbita. Y ahí, digamos que la relatividad general está se adecua bien a los datos experimentales, también más o menos al 1%. Y lo interesante de esto es que para adecuar la teoría a los datos experimentales hace falta tener en cuenta la emisión de ondas gravitacionales. Es decir, que en cierto modo esto supone una detección indirecta de las ondas gravitacionales. Es decir, todos estamos esperando el descubrimiento de las ondas gravitacionales, pero poca gente duda de que las ondas gravitacionales están bien descritas por la teoría de Einstein, gracias a este análisis. Y luego ya si nos vamos a los casos extremos, donde la teoría general de la relatividad realmente campa a sus anchas y no se puede hacer nada sin ella, son los casos en los que phi, este valor de phi es 1, es de orden 1. Y hay básicamente dos casos. Uno es los agujeros negros y otro es el vacío interestelar, el vacío, digamos, intergaláctico, cuando uno considera una esfera del orden de 10 elevado a 28 centímetros, es decir, como 10 elevado a 10 años luz. Es una cantidad de espacio que es comparable con el tamaño del universo observable. Cuando te vas a esas distancias, para describir lo que está pasando, también necesitas la relatividad general, y si no la utilizas, cometes errores del orden de un factor 2. ¿De acuerdo? Y por tanto, no es una buena aproximación el olvidarte de la relatividad general. En estos casos aparecen los fenómenos realmente característicos de la relatividad general. Es cuando la relatividad general se muestra en todo su esplendor. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostraros un par de ejemplos. El primer ejemplo es, en estos casos extremos, cuando tenéis, por ejemplo, mucha materia con energía positiva, es decir, el tipo de energía que te encuentras en las partículas elementales, la energía ordinaria, sea energía en las partículas elementales que llamamos a veces de materia, o sea también energía en las partículas elementales que llamamos de fuerza, es decir, los fotones, los gluones, que en el fondo también son energía de partícula elemental, pero en algunas descripciones dices que es la energía del campo, en otras que es la energía de la partícula, etc. Todo eso es un poco una cuestión de lenguaje, pero digamos energía ordinaria, de la que aparece en los libros de texto. Si tienes un montón de energía de esa positiva, un montón, entonces hay una tendencia a que el espacio implosione sobre sí mismo, el espacio se contraiga. Si por el contrario tienes un montón de energía positiva de vacío, es decir, una energía que asignarías al vacío después de que has quitado todas las partículas elementales del vacío, no hay nada. Parece un poco extraño la idea de asociar energía al vacío,
Pero si por un momento piensas que eso tiene sentido, entonces el resultado, cuando lo enchufas en las ecuaciones de Einstein, es que el espacio tiende a estirarse, tiende a inflarse. Espontáneamente el espacio se va inflando, pum, 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 pum. ¿Vale? Es como si la energía positiva de vacío es como una especie de motor que infla como un globo el espacio. ¿De acuerdo? ¿Cómo entendemos esta idea de que el espacio se contrae alrededor de la energía positiva? Bueno, pues la idea es extrapolar la situación de los conos de luz que teníamos antes, irte ya realmente muy cerca del objeto, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, los conos de luz se siguen tumbando, y llega un momento en que los conos de luz se tumban completamente, y entonces en este punto veis que ya no existe ningún observador que vaya por una línea vertical, porque si va por una línea vertical, va fuera de los conos de luz. Ir fuera de los conos de luz es ilegal, porque para eso tienes que superar la velocidad de la luz localmente. Un señor que está en caída libre diría, no, no, tú vas más rápido que la velocidad de la luz, prohibido. ¿De acuerdo? O sea que todas las trayectorias aquí en esta región tienen que ir tumbadas junto con la luz. No hay nadie que se quede parado. No hay nadie que pueda subir ni siquiera mantenerse. Hay un último rayo de luz que está justamente ahí, se queda a la misma altura todo el rato y está como girando alrededor del centro de fuerzas, y ese es el último, y ese forma lo que se llama el horizonte. Esta región de aquí se llama agujero negro. Y veis que como no hay nadie que pueda dejar de caer, entonces no tiene sentido decir que tienes objetos que están fijados a distancia fija y que las cosas se mueven con respecto a ellos. No hay nadie que pueda estar fijado a distancia fija. Todas las distancias bajan, todas las distancias se achican. Todas. No existe ningún sistema posible que mantenga distancia fija. Y por tanto, la imagen intuitiva de lo que está pasando es que el espacio fluye. El espacio fluye y te arrastra. Y fluye hacia el centro y se contrae e implosiona sobre sí mismo en un punto. ¿De acuerdo? Bien, este punto es una cosa muy complicada, porque fijaos, si yo soy un señor que está por aquí cayendo, yo no puedo volver atrás porque para volver atrás tendría que superar la velocidad de la luz y no puedo. O sea que me veo obligado a caer. Es como un sumidero que me arrastra. Y cuando llego aquí voy a toda leche, voy a toda velocidad. Pero podéis decir, bueno, lo que pasa es que me paso de frenada para acá y empiezo a oscilar. Como cuando a los estudiantes les decimos, ¿qué pasa si hago un túnel por la Tierra y lanzo una pelota y aparece por Australia y luego vuelve para acá y tal? Calcúleme el tiempo que tarda, todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí no podéis hacer eso. ¿Por qué? Porque para subir en el tramo del otro lado tienes que superar la velocidad de la luz porque estás a contracorriente. Así que esta situación es tremenda. Vas a toda velocidad, alcanzas energía infinita cuando llegas al centro y entonces te paras en seco. ¡Bum! ¿Vale? Eso es la definición clásica del problema de cero multiplicado por infinito. Es decir, las matemáticas cascan. ¿De acuerdo? Así que la teoría de Einstein localiza sus propios límites. Fijaos que para formar un agujero negro no tengo nada más que coger un montón de rocas, una nube muy grande de rocas, y hacerlas colapsar ordenadamente sobre sí mismas. Y el agujero negro, realmente, el horizonte se forma mucho antes de que todo esto ocurra. Es decir, el horizonte puede estar formado cuando las rocas todavía están muy separadas unas de otras. Simplemente tengo que coger una nube suficientemente grande. Así que, de forma ineludible, la teoría de Einstein localiza sus propios límites a partir de condiciones iniciales que en principio son decentes. Estos dos señores son Hawking y Penrose, que son hoy en día figuras mediáticas porque son científicos de vocación intelectual mediática, escriben libros, etc. Todos los conoceréis, pero su primer, gran trabajo fue el determinar que estas singularidades no son una curiosidad de algunas soluciones, sino que son totalmente genéricas, básicamente bajo la hipótesis de que la gravitación en esta zona es atractiva. ¿De acuerdo? Bien. La otra idea de que el espacio con curvatura, con energía de vacío positiva tiende a inflarse, no la voy a explicar, no la voy a poder explicar, voy a dejar que Juan se ocupe de ese tema si tiene tiempo. Simplemente quiero deciros que, imaginaos que, fijaos en el espacio, en el universo a grandes distancias.
sabemos que el universo es más o menos homogéneo, es decir, que las condiciones de densidad y la pinta que tiene el universo cuando miras en diferentes direcciones son las mismas, básicamente desde cualquier punto, ¿vale? Eso es un hecho experimental. Entonces, el espacio-tiempo lo puedes ver como análogo al espacio, a la historia de una partícula, porque básicamente la parte del espacio no tiene mucha historia, es todo igual, ¿vale? El espacio es todo igual, lo fijo, digo que es una esfera o digo que es un plano o lo que sea, y luego lo único que me preocupa es cómo evoluciona eso en el tiempo. Entonces, es análogo al problema de considerar una partícula. Pero una partícula, cuando decimos que tiene curvatura su historia, es porque está acelerada. Y puede estar acelerada aumentando su velocidad o puede estar acelerada negativamente y siendo frenada. ¿De acuerdo? Para un universo, para un espacio-tiempo, puedes hacer lo mismo. Puedes considerar un espacio-tiempo que son, por ejemplo, esferas, círculos, y considerar la situación en la que acelera o la situación en la que decelera. En un caso tenéis una superficie de curvatura. Bueno, en teoría, si yo os dijera que estos son superficies, diríais que esto tiene curvatura negativa y esto tiene curvatura positiva, porque esto es como una esfera, se cierra sobre sí misma, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hay un convenio histórico que dice que cuando estás en la dirección temporal cambias el signo de la curvatura y entonces la deceleración es curvatura negativa y la aceleración es curvatura positiva en el espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Esto es una cuestión histórica que tiene que ver con que la relatividad difiere de la geometría por un montón de signos menos que están por ahí colocados. Entonces, la curvatura del espacio-tiempo, en este caso, es básicamente la aceleración del espacio al cuadrado, ¿vale? Y tiene un signo, dependiendo de que expanda o que contraiga. Entonces, cuando nosotros miramos a la historia de nuestro universo con los datos experimentales que tenemos, básicamente mirando con diferentes tipos de telescopios muy lejos, lo que vemos es que nuestro universo, por la mayor parte del tiempo, ha estado decelerando. Es decir, había una especie de momento crítico, un Big Bang, una zona caliente, hace unos 14.000 millones de años. Ahí empezó el universo con una gran velocidad de expansión y desde entonces ha estado decelerando, ha estado bajando su velocidad de expansión, básicamente debido a que la atracción gravitatoria de los residuos tienden a frenarlos. Pero la gran noticia que hemos descubierto hace unos 20 años es que ahora mismo, y desde hace ya unos cuantos miles de millones de años, está acelerando. ¿De acuerdo? La expansión de las galaxias está acelerando. Hoy las galaxias van más rápido que ayer. Y básicamente el tamaño del universo se tiene que doblar a partir de ahora cada 10 elevado a 10 años. No solo eso, sino que todas nuestras teorías acerca de lo que pasó en el Big Bang, las mejores o las que más adeptos tienen, y esto son especulaciones, lo que te dicen es que realmente, probablemente, justo el Big Bang consiste simplemente en la transición entre una fase en la que el espacio-tiempo estaba acelerando a una fase en la que dejó de acelerar, en la que se frenó. O sea que nuestra historia sería como una especie de estado transitorio entre dos fases de aceleración. O sea que lo que el universo quiere hacer es acelerar, ¿vale? Y por alguna razón ha estado un rato decelerando para que nosotros pudiéramos evolucionar. Esta idea de la aceleración es un hecho cualitativamente diferente y que es característico también de la teoría de Einstein. Aquí hay una caricatura para verlo. Imaginad que tenéis un par de galaxias a 10 elevado a 10 años luz de ti, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que la luz tarda 10 elevado a 10 años en llegar. Pero si el espacio-tiempo está expandiéndose y doblando su tamaño cada 10 elevado a 10 años, entonces la situación es que dentro de 10 elevado a 10 años, cuando el rayo de luz tenía que haberte llegado, en realidad todavía está a 10 elevado a 10 años de ti. Es decir, no ha avanzado nada. ¿Por qué? Porque se está inventando espacio todo el rato entre medias. O sea que el rayo de luz no le da, no puede. ¿De acuerdo? Si partes de una distancia inferior a 10 elevado a 10 años, sí que llegas. Pero si partes de una distancia superior a 10 elevado a 10 años, no llegas. Porque se está inventando espacio todo el rato entre medias. Esto lo que significa es que si miramos al universo a larga distancia, hay un horizonte, es decir, hay un radio más o menos de 10 elevado a 10 años, más allá del cual no puedes ver. No puedes ver nada. Es decir, nuestro universo sería finito a efectos prácticos. Y aquí nos enfrentamos a uno de los grandes misterios de la física. Aquí sí que no sabemos muy bien lo que pasa.
por diferentes razones, no voy a entrar en ello, pero os podéis imaginar que hay toda clase de interrogantes acerca de cómo pensar sobre esa región de fuera. Lo más natural es pensar que lo de fuera es igual que lo de dentro, y de hecho tenemos evidencia de que las condiciones fuera son iguales que las de dentro, por lo menos en un factor 1000, debido a que la curvatura espacial del universo es muy pequeña. Entonces, salvo que fuera un accidente, imaginas que básicamente no pasa nada hasta una distancia bastante grande. Pero en escalas muy grandes no sabemos lo que puede ocurrir. No sabemos si el universo deja de ser homogéneo, no sabemos si hay, digamos, zonas con muchas condiciones diferentes. Y eso entra de forma muy nítida en todas las discusiones acerca de cómo unificar la relatividad general con la física cuántica. Si imagináis la física cuántica, los que sepan un poco de física cuántica sabrán que es fundamental en la física cuántica poder separar el mundo en dos entidades. La entidad, digamos, en la que vas a estudiar los efectos cuánticos, y un aparato de medida o un sistema mucho más grande, que aunque sea también cuántico, tiene que ser mucho más grande que el aparato que estás mirando, porque si no, no tienes la posibilidad de definir cantidades que puedas medir experimentalmente de forma nítida, ¿de acuerdo? Entonces, esa separación del mundo entre observador y observado, aquí se violaría si realmente quieres hacer, enunciados que involucren la estructura cuántica del universo en su conjunto. O sea que aquí hay un gran misterio, que probablemente seguirá así, tal vez como un misterio dentro de 100 años. Pero probablemente el siguiente avance en la física fundamental tenga que ver con elucidar cómo pensar sobre esto. De la misma manera que Einstein aprendió sobre cómo pensar sobre el tiempo, la cuestión es cómo pensar sobre este problema. Bien, voy a terminar con un epílogo. Simplemente hacer la pregunta, ¿dónde está su punto débil? ¿Vale? O sea, Rafael Aparicio parece que lo puede todo aquí, ¿no? Y la relatividad general, como veis, pues, es una teoría muy exitosa, está en plena salud, aunque estamos a punto de hacerle unos tests, unos chequeos importantes, pero hay que reconocer que es una teoría que goza de buena salud. Además está muy bien fundamentada, es muy elegante, en fin, a los teóricos nos encanta, con lo cual, incluso aunque se descubriera algún tipo de experimento que diera un resultado extraño, habría una resistencia natural por parte de los físicos a aceptar que eso significa que hay que cambiarlo todo. Acordaos de los neutrinos que viajaban más rápido que la luz. Los expertos como que fruncían el ceño y decían, no. ¿Eh? Bueno, por supuesto, mañana podría aparecer un experimento que descubre algo interesante y eso sería maravilloso para todos. Pero desde el punto de vista de los teóricos, uno puede imaginar un poco por dónde pueden venir los tiros, simplemente por el lado de la teoría. Entonces, vamos al mapa general de las teorías físicas, ¿de acuerdo? Esto es la física, aquí está la relatividad, la mecánica cuántica, y la mayor parte del engrudo o de los ladrillos que forman esta mesa es el principio de localidad. Esta idea de que hay una velocidad máxima en la naturaleza, de que no se pueden propagar las interacciones arbitrariamente lejos, etc., es una idea que es clave aquí y aquí, en los dos lados. La localidad engancha muy bien con esta de aquí también, de forma, por ejemplo, la localidad es responsable de que las teorías cuánticas tengan antimateria. Por ejemplo, la antimateria, que es una cosa que no tiene nada que ver con todo esto que he dicho hasta ahora, es una consecuencia de unificar la teoría cuántica con el concepto de localidad. O sea que la localidad sabe mucho del maridaje. Y una de las cosas que ha ocurrido en los últimos 30 años a nivel puramente teórico es que cuando colocas un agujero negro aquí, se forma un crack en este concepto de localidad. Se forma una pequeña grieta y hay un gran debate acerca de si esa grieta es real o no. Y si realmente entendemos lo que estamos diciendo acerca de, no, aquí hay un problema, se ha formado una grieta, ¿qué tenemos que hacer? Y eso tiene que ver con el trabajo de Hawking, empieza con el trabajo de Hawking, digamos, tiene que ver con que si formas un agujero negro, Hawking descubrió que este agujero negro en realidad se evapora cuando consideras los efectos de la mecánica cuántica. Es decir, empieza a emitir partículas y a lo largo de un tiempo gigantescamente grande acaba desapareciendo y tienes una nube de partículas elementales.
¿Bien? La sorpresa es que cuando coges y cuentas el número de partículas que tienes, de acuerdo con los cálculos de Hawking, digamos que tienes S partículas. Eso te da una idea del número de grados de libertad que tenía el agujero negro, o sea, del número de componentes que tenía el agujero negro. Cuando volatilizas un cacho de hierro, el número de partículas de radiación que sale va a ser proporcional al número de átomos que había en el cacho de hierro. Y entonces, cuando calculas esa cantidad para el agujero negro, te sale que es proporcional al área del agujero negro y no al volumen del agujero negro. Es decir, que es como si todo lo que juega un papel en un agujero negro estuviera sobre la superficie del horizonte y no en el interior. ¿De acuerdo? Es como si el interior no existiera a efectos de la teoría cuántica del agujero negro. Esta es la fórmula probablemente más enigmática de toda la física, porque es enigmática y además es una fórmula precisa, porque este 4 ha sido calculado por Hawking. Es decir, existe una cierta confianza acerca de que esta fórmula es correcta en algún sentido. ¿De acuerdo? Y sin embargo nos enfrenta a una serie de misterios que cuando profundizamos en ellos parece como que siempre se nos va el razonamiento por un lado. ¿De acuerdo? O sea que aquí hay algo. Y una de las ideas que han emergido de fijarse en este problema intensamente es una idea muy radical. Es una idea que lo que viene a decir es que la localidad no es real, la localidad es aproximada. Es decir, esta imagen de que los grados de libertad, las cosas del mundo viven en los puntos del espacio-tiempo en el interior, eso sería una especie de aproximación y el mundo sería como un holograma. Es decir, el mundo sería como esta imagen que en realidad es una codificación, que en realidad es una imagen, una proyección de una cosa que está codificada en unos píxeles que viven en el borde del mundo. Es como si esta habitación, todo lo que representa el movimiento de las personas dentro, sus grados de libertad, todas sus propiedades físicas, estuvieran codificados por una serie de píxeles que están colocados sobre la superficie y que están constantemente haciendo están iluminándose, ¿de acuerdo? De forma completamente no local y, sin embargo, codificarían toda la imagen tridimensional, igual que un holograma hace lo mismo para una imagen holográfica. Es decir, una imagen holográfica parece tridimensional, pero en realidad lo que tienes ahí es una película que tiene unos píxeles y que están colocados en 2 dimensiones. Y es todo un efecto de cómo un láser interacciona con esos píxeles. El principio holográfico es una idea en construcción, es una idea radical, es una idea controvertida, pero es una idea que os da una idea de hasta qué punto la teoría de Einstein es sólida. Porque para hacer un agujero en la teoría de Einstein estamos teniendo que ir a cosas realmente locas. Estamos teniendo que imaginar que el espacio-tiempo realmente no existe y de que es un fenómeno emergente. ¿De acuerdo? O sea que esto da una idea de hasta qué punto la teoría de Einstein es una teoría que profundiza. A pesar de que sus principios son muy intuitivos, son unos principios que incluso están arraigados en la vida cotidiana, como el hecho de que la caída libre no sientes la gravitación, ese tipo de cosas, realmente no solo tiene unas predicciones extraordinarias, sino que además profundiza mucho en la estructura de la naturaleza, porque para cambiar algo hay que hacer algo realmente radical. Bueno, pues voy a terminar simplemente diciendo que no sabemos lo que va a pasar con la relatividad general a largo plazo dentro de 100 años, pero desde luego siempre va a ocupar un lugar especial en el panteón de las teorías físicas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta estupenda introducción a los conceptos de la relatividad general y algunas de las ideas que están en la frontera conceptual hoy en día, y tenemos tiempo para alguna pregunta de la audiencia. ¿Nadie se anima? Un poco forzada, pero bueno. ¿Por qué es importante el 4 en la fórmula de la entropía? ¿Por qué es importante? El 4.
Dices que lo calculó Hawking. Ah, Nos da un poco porque una relevancia. el 4 es muy importante porque si no tienes el 4, entonces la puedes obtener simplemente haciendo un argumento dimensional. Es decir, tú imaginas que existe una entropía y ya simplemente con las herramientas que tienes, como un agujero negro es un sistema muy simple, porque un agujero negro es redondo y solo está caracterizado por su tamaño. Entonces solo tiene una escala, solo tiene una escala física de longitud. Entonces, cuando quieres formar una cantidad que tiene dimensiones de entropía, es decir, sin dimensiones, básicamente tienes muy pocas posibilidades. Entonces, la fórmula de entropía ya había sido formulada de manera intuitiva por Bekenstein antes de que Hawking la fundamentara más, simplemente construyendo una cantidad que jugaba el papel de entropía y era la única posible cantidad que podía jugarlo, ¿vale? Pero Hawking, al calcular el factor 4, eso quiere decir que existe un argumento más sólido que, sin hacer violencia a las teorías actuales, te permite caracterizar de forma más precisa que eso realmente es una entropía. O sea que el 4 es importante desde el punto de vista de creerse la fórmula. También es importante desde el punto de vista de que si algún día se generan agujeros negros en el LHC, por ejemplo, y hay que medir la entropía del agujero negro, pues es importante tener una teoría que pueda decirte un factor, aunque solo sea para falsificarla. Sí. Hemos ido viendo cómo los conos van rotando, el tiempo va yéndose al horizontal conforme se acerca al horizonte. Una vez que lo cruce, ¿el papel del tiempo y el espacio cambiarían entre sí? Bueno, el papel del tiempo y el espacio, como decía, hay un físico de partículas que se llama Sidney Coleman, que ya falleció hace no mucho, que decía que el problema de la relatividad general es que nunca sabes qué hora es ni dónde estás. Y el problema es que, claro, todos estos dibujos que yo hago están basados en una forma de poner coordenadas en el espacio y el tiempo. Es una manera de realmente escribir un diagrama para poder ver lo que pasa, pero no hay que dejarse llevar demasiado por las coordenadas, porque puede haber otras coordenadas en las que la interpretación de la dirección de los conos de luz pueden estar haciendo cosas diferentes. Yo te puedo considerar una coordenada en la que los conos de luz no se mueven, por ejemplo, están siempre rectos, ¿de acuerdo? O sea que lo que cambia de papel de espacio y tiempo son las coordenadas introducidas por Schwarzschild, o no sé quién las introdujo realmente históricamente, pero localmente siempre está claro qué es el espacio y qué es el tiempo, porque el tiempo es el interior del cono de luz y el espacio es el exterior del cono de luz. Y ya está. Luego lo puedes coordenar como quieras. Y por último, el concepto de que los conos de luz se van tumbando, para dibujarlo necesitas coger unas coordenadas, pero el concepto de curvatura es independiente de las coordenadas. Es decir, tú puedes establecer, como nos enseñó Riemann, que a la hora de pegar los diferentes baldosas hay una manera intrínseca de decidir si el pegado tiene curvatura o no tiene curvatura y que es independiente de cómo decides poner coordenadas. O sea que sí, los diagramas son parte de las metáforas y son parte del problema del divulgador, que a veces también... Hola. En un momento dado has comentado, antes de entrar en este dibujo que has hecho del espacio visible, por así decirlo, que es un volumen enorme, de 10 elevado a 28 o algo así, has comentado que si elimináramos todas las partículas que existen en el espacio, fuera, digamos, de las galaxias, me imagino, de las estrellas y todo lo demás, ¿quiere decirse eso que está ligado a ese universo que has indicado ahí? Es decir, si el espacio intergaláctico, ese que tú has dibujado, no tiene partículas. Esa es la pregunta. Bueno, en realidad lo que pasa es que cuando miras lo que hay ahí fuera,
hay una serie de cosas que puedes identificar claramente como materia visible, por ejemplo, galaxias, nubes de gas, etc. Luego hay una componente que tiene toda la pinta de que es materia invisible, pero es materia al fin y al cabo, algún tipo de objeto más o menos lento, como partículas que interaccionan muy poco, o bien, yo qué sé, objetos como cosas que podrían ser como planetoides o pequeños agujeros negros, cosas que no se ven, pero que están ahí. Y luego todavía queda una componente que contribuye a la energía, porque contribuye al ritmo de expansión del universo, pero que no corresponde con nada que esté localizado. Es decir, es una cosa que no corresponde con una descripción de material localizado, cosas que puedas decir que está localizado en el espacio. Entonces, la mejor imagen que tienes para caracterizar esa contribución energética es decir que es la energía del vacío. Y de hecho, hay formas de caracterizar eso en detalle, porque, por ejemplo, en la teoría cuántica, el vacío no está vacío. El vacío tiene estas fluctuaciones cuánticas, creación de pares partícula-antipartícula constantemente, y de hecho es normal que el estado de mínima energía de un sistema cuántico no tenga energía cero. Por ejemplo, si yo tengo un péndulo, lo puedo colocar en el estado de mínima energía que está recto y parado. Pero cuánticamente los péndulos siempre se están moviendo un poquito, por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si lo intento parar del todo, entonces no tengo ni idea de dónde está. O sea que en la teoría cuántica la definición del vacío tiene un poquito de estructura y en principio tiene una energía. Pero no sabemos calcular esa energía y de hecho la estimación de cuánto vale esa energía es uno de los grandes problemas de la física teórica, de los grandes misterios, porque la estimación, digamos, dimensional de orden de magnitud que podríamos hacer de esa energía nos da que está mal por 120 órdenes de magnitud. Es decir, el universo no debería estar expandiéndose a la velocidad que está expandiéndose, debería estar expandiéndose a toda leche. Debería ser más pequeño, el horizonte debería ser más pequeño que nosotros. ¿De acuerdo? O sea que claramente es una situación que no entendemos. Es un punto crucial, digamos, de fricción entre las teorías fundamentales de la física y por tanto es extraordinariamente interesante. Pero dicho esto, las teorías de la física en las que están basadas estos razonamientos son muy sólidas. Es decir, por el hecho de que la energía del vacío no salga bien, no puedes eludir el hecho de que la electrodinámica cuántica te predice el momento magnético del electrón con 10 cifras decimales y está de acuerdo con el experimento. Es decir, que la situación es un poco parecida a la que Einstein vivió en su juventud. Es una cuestión de saber pensar sobre los conceptos de una forma diferente, no romper cosas que ya están ahí, sino que encajarlas de una forma diferente, probablemente. Pero bueno, es cierto que es un concepto bastante inasible de acuerdo con las categorías actuales de la física. Creo que deberíamos seguir con el programa. Vamos a agradecer una vez más a Pepe su charla.